Hola, en este video explicaré lo realizado en la experiencia número 3 del laboratorio del ramo de transferencia de calor, en donde buscaremos obtener la potencia emisiva en función de la temperatura superficial de un filamento cerámico a altas temperaturas bajo distintas condiciones espaciales del receptor. Ya hemos trabajado con conducción y convección. En este laboratorio trabajaremos con el tercer mecanismo de transferencia de calor, la radiación. La radiación térmica está determinada por la presencia de ondas electromagnéticas provocadas por los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas de un cuerpo. A diferencia de la conducción y convección, esta no requiere la existencia de un medio material para realizarse. Este mecanismo no se atenúa en el vacío y puede ocurrir entre dos cuerpos insertos en un medio más frío que ambos. Para calcular la cantidad de energía emitida se utiliza la ley de Stefan-Boltzmann, que nos permite conocer la potencia emitida definida por E es igual a epsilon por sigma por T sub S a la cuarta medida en watts sobre metro cuadrado, donde T sub S es la temperatura absoluta de la superficie en Kelvin, sigma constante de Stefan-Boltzmann y donde epsilon es la emisividad de la superficie, la cual se define como la razón entre la potencia que libera la superficie y la potencia que liberaría un cuerpo negro a esa misma temperatura. Además, nos interesa conocer el factor de forma, que se define como la razón entre la potencia recibida sobre la potencia emitida. También se puede definir para superficies finitas, dado por la ecuación que se aprecia en pantalla. Para realizar esta experiencia, se utilizó un banco de ensayos de radiación térmica marca Hampton. La fuente emisora consistía en una fuente cerámica de iluminación infrarroja con forma cilíndrica de 4 milímetros de diámetro y 13 milímetros de largo. El elemento receptor consistía en un sensor de radiación IR con un área de detección de 0,55 por 0,51 milímetros cuadrados. Para la medición del voltaje de recepción se utilizó un multitester marca X-Tech. Además, el tiempo se midió con un cronómetro y los ángulos de más 20 y menos 20 con un goniómetro. Para esta experiencia comenzamos midiendo las condiciones iniciales, como siempre. Luego verificamos la conexión de los equipos, ubicamos el receptor a 15 centímetros de la fuente, ajustamos el amperímetro a 6,4 amperes, esperamos unos minutos hasta que el voltaje se estabilice en 0,55 volts. Se mantiene fijo el amperaje para los 6,4 amperes y se espera un minuto, medido con cronómetro. Para medir el amperaje y el voltaje de la fuente y el voltaje del receptor, repetimos el paso anterior para amperaje 6,8, 7,8, 7,6 y 8 amperes. Ahora pasamos a una distancia de 30 centímetros del receptor respecto a la fuente. Se repiten los dos pasos anteriores. Luego, para los mismos 30 centímetros, variamos el ángulo del receptor respecto a la fuente en más 20 y menos 20 grados. Repetimos los dos pasos anteriores. Finalizamos tomando las condiciones ambientales. Se muestran las mediciones obtenidas en pantalla. Mediante un apéndice podemos obtener la temperatura superficial en función de la potencia, siendo esta última la multiplicación del voltaje por la corriente. Para conocer la potencia del receptor se utiliza el factor de conversión de 40 watts sobre volt. El factor de forma experimental se obtiene a partir de la razón entre la potencia del receptor y la potencia del emisor, y el factor de forma teórico se obtiene utilizando el factor B32 del catálogo de factores de forma de transferencia de calor por radiación facilitado en la guía del laboratorio. Se obtuvieron los siguientes valores. Podemos observar que para las distancias de 15 y 30 centímetros existe una gran diferencia entre el factor de forma experimental y el teórico. Para la variación angular también se aprecia una diferencia en los valores, cuando sabemos que por simetría deberían parecerse. Esto se debe a que la fuente utilizada posee una alta sensibilidad, además de estar sujeta a los cambios en la red eléctrica del laboratorio. Por otro lado, el receptor no solo recibía la radiación de la fuente, sino de las personas presentes en el laboratorio y de la radiación solar. Para calcular la potencia emisiva y la emisividad de la fuente se calcula la potencia promedio para cada amperaje. Por similitud de unidades se obtiene la potencia de emisividad dividiendo la potencia promedio por el área de estas. Además, se utiliza la ecuación de emisividad considerando cuerpo negro para obtener la potencia de emisividad de cuerpo negro. Para obtener la emisividad de la fuente se utiliza la razón entre la potencia de emisividad de la fuente y la potencia de emisividad de cuerpo negro. Los datos obtenidos se presentan en pantalla. De esta experiencia podemos notar que la radiación que percibe un cuerpo negro dependerá de la distancia de la fuente y la posición angular respecto a esta, siendo mayor a medida que más se acerca a la fuente y que tenga un ángulo más perpendicular respecto a esta. Notamos además que la emisividad de la fuente es siempre menor a 1, ya que siempre emitirá menos radiación que un cuerpo negro. Muchas gracias por escuchar, nos vemos en un próximo video.